nombre es Juan Manuel Ávila Félix y en este momento me desempeño como secretario técnico de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. Es una comisión que preside la diputada Amalia García, está formada por 19 integrantes pues hay ahí de PRI, de PAN, de PRD, de PT y de Movimiento Ciudadano. Son los que están ahí representados, son 19. Entonces soy el secretario técnico de esa comisión. El fenómeno migratorio yo considero que es en esta época de la humanidad es el tema de temas, ¿no? O sea, es un fenómeno que prácticamente te atraviesa toda la realidad económica, política, social, cultural, de nacionalidades, transcultural, de interculturalidad. O sea, para mí es el tema de todas. Y difieren los analistas y los investigadores en cuanto al número de personas involucradas en el mundo, ¿sí? Pero las cifras más conservadoras hablan de que es un fenómeno que involucra alrededor de unos 500 millones de seres humanos. Y nosotros, yo en lo particular, prefiero utilizar el término fenómeno y no problema. O sea, desde mi punto de vista, la migración no es un problema. O sea, lo hacemos problema, ¿sí? Es decir, es un fenómeno social que involucra a millones de personas, pero la falta de atención, la atención deficiente, la criminalización y una serie de políticas públicas erróneas o ausencia de políticas públicas lo convierten en problema. Pero el fenómeno migratorio no es problema en sí mismo. O sea, es un derecho humano al de migrar, por una parte, y por otra parte es un fenómeno que ha acompañado a la humanidad desde su origen. De hecho, América se pobló con migraciones, ¿no? Ya hace rato que estaba demostrado, pero últimamente aparecieron nuevas pruebas de que este continente se pobló con grupos asiáticos que cruzaron por el estrecho de Bering. Ese fue el origen de la población. Entonces las políticas que pretenden detenerlo, pues es como querer detener el cauce de un río. Es como querer detener la salida del sol, eso es imposible. ¿Qué pasa con un cauce del río cuando tú lo quieres detener? A lo mejor lo detienes un tiempo, pero luego te busca otras formas el agua de avanzar, ¿no? Y si la presionas, el agua termina desbordándose, termina rompiendo la presa, termina rompiendo los diques. Es exactamente igual. Bien, en el caso de nuestro país, México tiene una característica que muy pocos países en el mundo tienen. México es un país que es origen de migración, y es origen histórico, desde el siglo XIX, del siglo XX. De hecho, aquí a mediados de los 40, de los años 40 del siglo pasado, hubo un programa bracero, ¿no? De hecho, yo de donde soy, yo soy del estado de Sonora. Ahí en la comunidad de Empalme, en el municipio de Empalme, está a 130 kilómetros de Hermosillo, la capital. Ahí fue un centro de enganche, de contratación de braceros, ¿no? Y ahí llegaban, se llama Empalme porque es un entronque de las vías del ferrocarril. Ahí llegaban, ahí los contrataban y ahí se los llevaban a los campos de California, a los campos de Texas, a los campos de Nuevo México, a los campos a las fábricas de Chicago, a trabajar, ¿no? Perfectamente documentados, contratados, etcétera, etcétera. Incluso el término bracero viene de brazo, porque contrataban gente que iba a usar sus brazos, ¿no? Por eso viene lo de bracero. Entonces, México es un país origen de migración, pero también es un país de tránsito.
Y esa situación de tránsito que también desde hace mucho tiempo está, hoy se está desbordando por la situación en Centroamérica particularmente, ¿no? Es decir, los centenares de miles de centroamericanos que se montan en la bestia, lo que quieren es cruzar el territorio. Es lo que quieren. Sí, muchos de ellos se quedan en Chiapas, se quedan en Tabasco, se quedan en Oaxaca, en el Estado de México. Aquí en Ecatepec hay una comunidad de hace 10, 12 años que ya se instalaron ahí, ya tienen hijos. Pero su objetivo central es llegar a los Estados Unidos. Y México es tránsito. Entonces, México es origen, ¿sí? Es tránsito, pero también es destino, ¿sí? Porque miles de guatemaltecos, miles de hondureños, miles de salvadoreños llegan a trabajar periódicamente, incluso con permiso, llegan a trabajar a los campos del café en Chiapas, a los campos de la caña en Veracruz. Ahí muchos se adentran a la pizca del tomate acá en Sinaloa o del algodón en Sonora y luego se regresan, ¿no? Entonces también México es un país de destino, ¿sí? Y es un país de retorno, ¿sí? La administración del presidente Obama tiene 6 años, ha deportado 2.700.000 mexicanos en sus 6 años. Es el presidente que más ha deportado. Más que Bush, republicano con una línea dura, más que Bush, más que Clinton, más que los Bush, los padre e hijo, ha sido este presidente demócrata. Lo que estamos viendo ahorita es una exacerbación de las causas. ¿Cuáles son estas? Es la violencia, la falta de empleo, la falta de educación, ¿sí? La falta de oportunidades de trabajo, oportunidades de todo tipo. Y se está viendo un fenómeno, particularmente en El Salvador, que está haciendo también mucha crisis, que es el fenómeno de la reunificación familiar. El Salvador tiene 4,5 millones de salvadoreños en Centroamérica y tiene 3,5 millones de salvadoreños en Estados Unidos. Entonces, muchos niños de 12, de 13, de 15 años se están yendo hacia para ir por sus papás, porque a partir del 2001 la política migratoria norteamericana y los cruces se endurecieron mucho. Entonces hay familias que antes del año 2000 viajaban 1, 2, 3 veces al año a El Salvador, por poner ese ejemplo, y bueno, veían a sus hijos, su familia, dejaban su dinerito, convivían en Navidad y se regresaban. A partir del 2001 el retorno se volvía difícil, entonces dejaron de ir. Entonces ya muchos niños de 12, de 13, de 15 años que no vean a sus papás de hace 10 años, ahorita están cruzando por México para ir. ¿Sí? Entonces ese es, digamos, un panorama grosso modo, ¿no?, del fenómeno. Son dos formas entre otras, ¿no?, que tienen los gobiernos de abordar el fenómeno. Uno es una política de contención y el otro es una política de búsqueda de solucionar las causas que provocan la migración excesiva, ¿sí? Y una tercera, entre otras, pues sería una política de regulación. Hoy, como el fenómeno los está rebasando, Obama tiene pues más de un año procurando una reforma que no ha podido concretar. Reforma que, dicho sea entre paréntesis, no contemplaba a los actuales migrantes, contemplaba a los que ya están allá. Bueno, ni eso ha podido ser. Entonces, un enfoque es el enfoque de seguridad nacional. O sea, ver al migrante como un peligro para la seguridad nacional. Entonces, si es un peligro, ese peligro tienes que contener.
de alguna manera. Entonces, ¿cómo ha buscado Estados Unidos contener eso? Los muros, ¿no? O sea, endurecer, poner muros. Nosotros estuvimos en la frontera de Nogales, en la frontera de Mexicali, en la frontera de Tijuana. Son muros pues, prácticamente inexpugnables, ¿no? Resultado, el migrante busca otras rutas. Si antes el migrante trataba de pasar por Nogales, ahora se va a Altar y se va a un lugar que se llama el Sázabe, que ese punto ahí en el estado de Sonora ha llegado a ser el punto de mayor cruce en el mundo de migrantes. Es un lugar que está de la población de Altar a 97 kilómetros hacia el norte y es el desierto. Es el desierto de Altar, es el desierto de Arizona. Entonces, ¿qué genera la política de contención? ¿Soluciona el problema? No lo soluciona. Lo que hace es que vuelve más peligroso, porque ahora se van a buscar lugares más solitarios, lugares más inhóspitos, lugares más peligrosos. ¿Qué hace también? Encarece el tráfico. Si antes del 2000 un traficante de personas cobraba $1,000 por llevar a un centroamericano a Estados Unidos, ¿no? Ahorita les cobra $10,000 y además los lleva por lugares más peligrosos. Entonces, la política de contención es una política que no detiene realmente. Sí, a lo mejor podrá, como te decía ahorita lo del agua, ¿no? Lo podrás contener un tiempo, pero termina por reventar. Lo que está ocurriendo ahorita con los más de 50,000 niñas y niños no acompañados que han detenido en alrededor de 9 meses en Estados Unidos, eso lo que indica es que se desbordaron las cosas. Es todo lo que indica. Bueno, la otra política, o sea, esa es la política de seguridad nacional, la política de contención. La otra política es la política de regular, ¿sí? Es decir, es inevitable que se vengan. Bueno, pues vamos a regularlo. ¿Cómo lo puedes regular? En el caso de un país de tránsito, con las visas de tránsito. Y en el caso de un país destino, bueno, pues otorgando visas de trabajo, visas controladas. Pues, o sea, son 20,000 demandantes, ¿no? Bueno, damos 5,000 visas, 10,000 visas por 3 meses, vas y trabajas y te regresas, ¿no? Y otros 3,000, y entonces la vas regulando. No solucionas el problema de origen, ¿sí? Pero tampoco la contienes, sino que la regulas, ¿no? Y ahí la vas dosificando. Fue lo que se hizo en el programa Braceros de los años 40. La mano de obra en Estados Unidos escaseaba por la guerra y se requería mucha materia prima, se requería mucha el trabajo en los campos de sandía, de tomate en los Estados Unidos. Y lo regulaste, o sea, contrataron a la gente y al tiempo pues, la gente se regresaron. Entonces, es otra forma, ¿no? Entonces, bueno, te recibo 3 meses, llegas, trabajas, ganas algún dinerito, mandas a tu casa y te devuelves. ¿Sí? Hay gente que pues, no quiere, la mayor parte de ellos no quiere quedarse, vivir en Estados Unidos, ¿no? Pero así lo hacían cuando eran menos restricciones en la política migratoria. Muchos mexicanos así lo hacían. Si se iban, trabajaban 2-3 meses, ahorraban y se venían a sembrar la tierra. O se venían a poner un changarrito, o se venían a poner un negocio, algo. ¿Por qué? Porque bueno, se venían con $10,000, se venían con $20,000 y ya con un capitalito. Entonces, es la otra política, la política regulatoria. La otra forma es atacar las causas. Las causas ahorita están muy claras ya. Una es la violencia. Entonces, se generar situaciones en las que esa violencia, estamos hablando de violencia social y estamos hablando también de violencia intrafamiliar en algunos casos. Y luego está el asunto de las oportunidades de trabajo, ¿no? El mercado laboral. Y luego están las oportunidades de estudio, ¿no? Entonces, serían, digamos, al menos 3 de las formas, ¿no? Desgraciadamente, en los últimos
años ha sido la política de contención. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues este desbordamiento del fenómeno migratorio. Ahora, ¿toda la migración es indeseable? No. La migración que es indeseable es la migración forzada. Esa es la indeseable, la forzada. O sea, yo me voy porque corro peligro. ¿Qué está ocurriendo en Honduras? Honduras ahorita es el país con mayor índice de violencia en el mundo. Es el que tiene el mayor índice de asesinatos por cada 100,000 habitantes de todo el mundo. Los padres de familia a sus hijos de 12 años, sus hijas de 12, 13 años, les ven. En lugar de que vengan los grupos criminales a reclutarte o a hacerte algo, ¿no? Entonces, esa es una migración forzada. Oye, no tengo para trabajar, pues voy a ir a buscar trabajo a ver a dónde. ¿No? Es migración forzada. Esa es la que tenemos que evitar. Forzada porque por la violencia, forzada porque por la falta de oportunidades laborales, forzada por la falta de oportunidades de estudio, ¿sí? Forzada por la reunificación familiar, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y la regulación es una buena política, ¿no? Que le permite a los países el intercambio